Tenemos el honor de presentar al contador público Luis Humberto Villamizar García, participante en el doctorado de Ciencias Gerenciales en la Universidad Urbe, quien a continuación nos hará una presentación sobre el periodo de prueba, las obligaciones del patrono y las obligaciones del empleado desde la óptica de los contratos laborales en Colombia. Buenos días, amantes de la normatividad laboral en Colombia. Pues básicamente dentro de la legislación laboral colombiana hay muchos temas en los que podría uno debatir, argumentar. Para la tarde de hoy me parece apropiado y pertinente primero hacer como una pequeña reseña general del contexto del marco jurídico, basado en que pues, de pronto mucha gente lo tiene estereotipado de otra manera. Para nadie es un secreto pues que en el marco jurídico de la gran mayoría de los países parten de su constitución política, la constitución política que parametriza la normatividad colombiana, pues como todos sabemos también es del año 91, luego no hay necesidad ni siquiera de nombrar el año, pues, todos creo que sabemos eso. Adicionalmente, en la escala o en la columna jerárquica pues aparece el Código Sustantivo del Trabajo, que es la columna vertebral del contexto laboral colombiano, y en la parte el cual reza del año 1950. Luego valdría la pena como también revisar ese código sustantivo en algunas variaciones en algunos artículos específicos. Posteriormente en la escala pues vienen leyes, normas y decretos, entre los cuales podemos resaltar algunos muy representativos como la ley 50 y como la ley 189, que por supuesto hicieron variaciones específicas en algunos contextos muy específicos laborales en Colombia. Para la tarde de hoy pues he preferido hablar de algunos temas que no son tan comunes, como es el periodo de prueba, el cual pues está delimitado por los artículos 76, 77 y 78 del Código Sustantivo del Trabajo. Podríamos iniciar a partir de su definición, la cual en el artículo 76 reza literalmente que el periodo de prueba es la etapa inicial de un contrato que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de este, la conveniencia y las condiciones del trabajo, ¿sí? Existen muchas más definiciones que la gente por lo general hace, no solamente tomar la literal del Código Sustantivo del Trabajo. Mi definición, o la propia, yo la tomo como el lapso de tiempo donde se contrata a un trabajador con un objeto de apreciar sus aptitudes y definir pues la conveniencia de la contratación con respecto a él. Cuando se habla de la estipulación del periodo de prueba, hay que tener en cuenta de que el periodo de prueba debe también ser estipulado por escrito. No quiere decir necesariamente que tiene que ir dentro del contrato de trabajo, puede ser una adición, puede ser posterior, pero necesariamente tiene que ser por escrito. Hay una parte muy específica cuando se habla del periodo de prueba, y es que en Colombia el servicio doméstico sí está diferenciado de algunas labores muy específicas. Entonces, el periodo de prueba para los servicios domésticos se presume como periodo de prueba única y exclusivamente los primeros 15 días del servicio que presten ellos, ¿sí? También vale la pena como puntualizar con respecto a la duración máxima del periodo de prueba. De manera muy general podríamos decir que en un alto porcentaje la gran mayoría de actividades o labores que se desempeñan en Colombia pactan como periodo de prueba el concepto de que no puede excederse en más de 2 meses, ¿sí? Es decir, no tiene que tampoco tener una fecha específica, es decir, podría ser de un mes y medio, ya es de común acuerdo entre el empleador y el empleado. Para los contratos a término cuya duración sea inferior a 1 año, básicamente la normatividad lo que dice es que no podrá ser superior a la quinta parte del término inicial del periodo pactado respectivamente dentro del contrato. Se entiende, creo que muy sencillamente, si el contrato es de 1 año, pues el periodo inicial simplemente sería coger el año y dividirlo entre 5, y ese sería lo que se pactaría como periodo inicial de prueba. Cuando se pactan diferentes periodos de contrato y se pacta ya y se ha negociado el periodo de prueba, en ese momento, dentro del periodo de prueba, ya están asumiéndose unas obligaciones por parte del patrono, entre las cuales, y las más significativas, porque además también bajo el Código Sustantivo del Trabajo son bastante extensas. Yo
por cuestión de tiempo acotamos las más conocidas, como por ejemplo, es conceder al trabajador licencias necesarias para el ejercicio, por ejemplo, del sufragio, en el caso, por ejemplo, también de que sea jurado de votación, es decir, para permitir la votación y para que también sufrague. En caso de calamidad doméstica, que por supuesto sea debidamente comprobada, entendiéndose por calamidad doméstica, por ejemplo, el concepto de padres, el concepto de esposa, el concepto de hijos, hermanos, ¿sí? Básicamente muy cercanos. Y estos periodos también más o menos están comprendidos entre 1 y 5 días, ya a criterio pues del patrono. También puede dar al trabajador que solicite, una vez terminado el contrato, una certificación en el que conste el tiempo en que él prestó el servicio, la índole de la labor que prestaba, el salario que estaba devengado. Igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar, por ejemplo, exámenes de tipo de salud y algunas certificaciones de otro tipo de orden familiar. Está también obligado el patrono, por supuesto, a pagar al trabajador los gastos razonables que se conocen como transporte, es decir, de ida al trabajo y de regreso a su casa, prestar sus servicios cuando cambian de residencia también en cuanto al tiempo, y también valdría la pena, dentro de este pequeño resumen, hablar como de algunas prohibiciones que también tienen los empleadores. Por ejemplo, ellos no pueden deducir o retener algún monto sobre salarios, ¿sí? Pueden hacer las deducciones y retenciones, pero solo las autorizadas por la ley, que todos conocemos. Ejemplo, aportes de salud, aportes de pensión, en caso de un embargo judicial, lo conocido por retención en la fuente por salarios, pero independientemente de eso no se puede tocar absolutamente nada, lo que tiene que ver con las erogaciones de dinero. También están obligados en cualquier forma los trabajadores a comprar, no pueden obligar a los trabajadores a generar algún tipo de compra o mercancía o de víveres de manera interna sin que no esté especificado en la parte contractual. Adicionalmente, pues no pueden exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en algún tipo de labor en específica, es decir, lo que se conoce como algún tipo de prebenda o algún tipo de negocio al margen de la ley. Y también vale la pena entonces, dentro de este contexto, pues ahora mirar el contexto de los trabajadores. Estos trabajadores también tienen unas obligaciones, las cuales se especifican en el artículo 50 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de las prohibiciones que tienen los empleados, entonces, por ejemplo, está, como me imagino que es muy lógico, el sustraer, por ejemplo, de la fábrica o del taller, por ejemplo, utensilios o materias primas. Entonces no se pueden hablar de productos elaborados, adicionalmente de productos que estén tipificados como activos de la empresa. No pueden presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga alucinógena o enervantes, entendiéndose también por bebidas energéticas. Cuando se consumen en cantidades altas también presentan unas variaciones en cuanto al comportamiento de los trabajadores. Conservar armas en el sitio de trabajo, por supuesto, también está, exceptuando a los que tengan que ver con la relación que para como tal la implique, es decir, por ejemplo, servicios de vigilancia, fuerzas de seguridad y otros tipos de relaciones de ese tipo. También se le prohíbe al empleado faltar al trabajo sin justa causa, es decir, sin que tenga un impedimento de salud, o a no ser de que sean, por ejemplo, en casos excepcionales, como por ejemplo la huelga, o casos excepcionales también de permisos sindicales cuando hubiese lugar a los mismos. No pueden disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo o suspender labores, o promover interrupciones del trabajo o excitar a la declaración y mantenimiento de los compañeros de trabajo para que participen en las mismas. No pueden tampoco, por ejemplo, hacer cuestiones de juegos al azar, como por ejemplo colectas, o pueden participar en rifas, generar, por ejemplo, propaganda también de proselitismo político o de otro orden. Hay un abanico con bastante posibilidades. A grosso modo, espero haber dado como una pequeña semblanza, aunque por supuesto es muy general y valdría la pena puntualizarlo más al que esté interesado en el tema, sobre lo que corresponde al periodo de prueba, a las obligaciones del patrono y a las obligaciones del empleado. Muy buenas tardes.